Ecos de la Comunidad. Las 7 de la mañana con 43 minutos y a esta hora de la mañana les saludamos cordialmente a Po-Chung Lee, analista económico y docente del IAEN, a quien le agradecemos por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros, y el tema que le hemos propuesto es hablar sobre el proyecto de ley de defensa de la dolarización. El Consejo de Administración Legislativa CAL calificó el proyecto de ley de defensa de la dolarización y lo remitió para su respectivo tratamiento en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. ¿Por qué ha habido tanto inconveniente en el tema de revisión y aprobación en la Asamblea de este proyecto de ley de defensa de la dolarización? ¿Cuáles son los inconvenientes que tendría o cuáles son los contenidos que causan complicaciones? Po, qué gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime. Siempre un gusto atender sus invitaciones. Como le queda muy poco tiempo a un gobierno saliente, generalmente estas decisiones fuertes se lo deja al próximo gobierno, es lo responsable normalmente. Si queremos hablar de los temas controversiales, preguntémonos, por ejemplo, si es que, ¿por qué se desdolarizaría el país? O sea, esa es una gran pregunta. Otro mito que queremos romper o conocer es, ¿será que el endeudamiento público, el aumento de esto, desdolariza el país? Porque ahí vienen esos argumentos a favor y en contra de esta ley. Y lo controversial también sería el dinero electrónico. ¿Sería que la emisión o el uso de dinero electrónico desdolarizaría el país? Entonces, generalmente esos son los tres escenarios que creo que la gente está en sus mentes cuando hablamos de esta ley. Entonces, vamos atacando una a una, ¿no? Sin complicarle a la gente. Vamos, por ejemplo, a ¿qué se desdolariza un país? Es muy simple. La pregunta es, ¿dónde acaban los dólares? Si los dólares acaban afuera del país, ahí es cuando sabemos que se desdolariza el país. Si es que los dólares siempre están aquí adentro, pero se han estancado, ya sea en la banca pública o en la banca privada, o está en su colchón, o está enterrado en su jardín o en algún lado, entonces sabemos que los dólares están con nosotros. Entonces, esa es la gran pregunta. La única manera que se va a desdolarizar el país es si es que todos los dólares salen del país. Entonces, ¿previene esta ley esto? No. Lo que está hablando esa ley es, al segundo punto que hablábamos, si es que aumentar la deuda pública aumenta, o sea, entra en riesgo a desdolarizarse. Y eso tampoco lo es. Veamos el ejemplo que todo el mundo está pensando. Andrés Arauz quiere traer 8.000 millones de dólares al país. Si es que esos dólares regresan al país, ¿es eso mejor para el país o es mejor que esté afuera? Si queremos que recircule ese efectivo, está bien para reactivar la economía, especialmente en este contexto de pandemia. Entonces sí hace sentido de que se repatrie estos recursos que se necesitan. Estaríamos más seguros con esa plata afuera, si es que fuera así, ¿y por qué? Que esa plata está estancada afuera, no estaría causando esta circulación o movimiento del dinero. Es lo que necesita el país ahorita. Entonces, esas son, digamos, una de las razones por qué es controversial. La otra es del dinero electrónico, y aquí sí hay que hablar. Hay una diferencia entre la emisión del dinero y la velocidad del dinero. Entonces, cualquier candidato que decida usar pagos electrónicos, la pregunta es, ¿usted quiere aumentar la masa monetaria o quiere aumentar la velocidad de la masa monetaria que ya tenemos? Entonces, esas son buenas preguntas y podemos hacer para ver si es que esta ley ayuda o no ayuda, ¿no? Pero hay que hablar honestamente, y no creo que endeudándose mal al Estado nos quedemos desdolarizados. Esto solo nos desdolarizamos si es que la plata se va afuera. Como entra como proyecto económico urgente, ¿hay la posibilidad que entre por el Ministerio de la Ley, tomando en consideración de que no habría los respectivos consensos en este prácticamente un mes que tiene de tratamiento de este proyecto de ley, Po? Sí, es una buena estrategia. Siempre vemos, por ejemplo, si es que el día 30 cae un domingo, si es que cae un domingo, sabemos que
quieren que entre por el Ministerio de la Ley, ¿no? Esa triquiñuela sí lo hemos visto antes también. Y lo más, si es que quieren que pase por el Ministerio de la Ley, simplemente se atrasa los debates y la gente no tiene suficiente información o los asambleístas no lo tienen. Entonces, hay esa posibilidad. No es lo responsable generalmente es dejar estas decisiones que lo haga el próximo gobierno, gane quien gane, ¿no? Pero lo que vemos es quieren hacerlo porque quieren hacerlo, ¿no? Otro de los temas que ha sido topado en este proyecto de ley de defensa de la dolarización es también el tema de la autonomía del Banco Central. ¿Cuáles serían los peligros o cuáles serían las ventajas de que el Banco Central sea autónomo? ¿Y de qué tipo de autonomía estamos hablando? Autonomía, estamos hablando de que ellos pueden controlar básicamente la emisión de dinero, que no tenemos en este país. Si es que pensamos, el régimen de dolarización ya es un régimen fuerte, ¿no? En todo el mundo, básicamente, de esas tres, escoja dos. Independencia monetaria, y controlar la tasa de cambio fija, y control y salida de capitales. De estas tres, escoja dos. Con dolarización, en nuestro caso, de estas tres, dos ya están escogidas por nosotros, no podemos hacer nada. Nosotros no controlamos la tasa de interés de la Reserva Federal, por ejemplo. No controlamos la tasa de cambio. Si se aprecia o deprecia el dólar, no depende de nosotros. Entonces, lo único que nos queda como instrumento para proteger la dolarización, claro, no, es el control de capitales, o sea, la entrada o salida de dinero. En nuestro caso lo estamos protegiendo con el ISD, ¿no? Un impuesto que cada vez que saque la plata del país es 5%. Hay otros países que no cobran el 5%, pero le hacen la gran pregunta de ¿para qué quiere sacar la plata del país? De una buena razón, que esté dentro de la ley y le dejo sacar la plata. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque si no, escapan todos los dólares y nos desdolarizamos. Este asunto, por ejemplo, no habla esta ley. Ahora, este proyecto de ley también incluye varios segmentos sobre la economía popular y solidaria, y dentro de ellos se tratan puntos importantes como la igualdad de facultades de control para las dos superintendencias de bancos y de la economía popular y solidaria, la aplicación de indicadores de suficiencia patrimonial del 9% y del patrimonio técnico del 4% también para cooperativas de segmento 2, así como la obligación de entregar un encaje por parte de las cooperativas al Banco Central del Ecuador. Pero hay que destacar que hay cooperativas pequeñas. ¿Qué puede pasar con esas cooperativas pequeñas, Po? En teoría desaparecerían porque ellos no cumplen con ese requisito. Estamos diciendo que en ese segmento, que creo que es del 1 al 5, solo el 1 sobreviviría, el resto o lo absorben o tienen que venderlo a unos cooperativas más grandes, ¿no? Entonces, es verdad, con esta ley podría desaparecer todas estas finanzas sociales solidarias de alguna manera. Y disculpe, no le respondí directamente a la pregunta sobre la conformación del directorio. Sí, el directorio, si es que vemos el requisito profesional es haber manejado, administrar básicamente finanzas, pero tendría que ser más específico finanzas públicas. También, por ejemplo, esa ley no incluye a los académicos. Entonces, yo creo que si un académico con experiencia de consultoría profesional en ese sentido, debería poder también ser parte de ese directorio. Y un académico, aunque sea el de tiempo parcial, sería también un buen miembro, pero generalmente si es que leemos entre las líneas, la única persona que puede recibir esa clase de experiencia tendría que estar en la banca privada, porque la banca pública como la tenemos es mínima, ¿no? Los otros candidatos serían funcionarios del sector público que han trabajado en el Banco Central. Y la designación, la modalidad de la designación también, Po, la modalidad de designación a los miembros del Banco Central también. Sí, entonces hay esa controversia, ¿no? Que no pueden ser funcionarios del Banco Central mismo, ¿no? Entonces, pero ¿quién sería el mejor? Es el que ha trabajado toda su vida haciendo eso. Conoce las finanzas públicas y cómo se ha cambiado el régimen.
desde la dolarización hasta ahora. Estos serían también un candidato ideal. Entonces, hay que pensar también en ese balance de que tesis 5 es a tiempo completo, 2 parciales, pero qué clase de personas son las idóneas. Porque hay que entender que las finanzas públicas son diferentes que las finanzas privadas y usar a la gente que tiene la experiencia en lo privado para manejar lo público no necesariamente es lo más idóneo. La academia es más neutral, entonces no sé por qué no especifican que tener la experiencia académica, especialmente si es que usted investiga sobre temas financieros, si es que ha publicado papers sobre esto o ha hecho consultorías con organismos internacionales en finanzas, también debería ser considerado para la conformación. Y si es que queremos hablar de puramente técnico, ¿no? Y técnico realmente es alguien que alguna vez ha publicado algo que ha pasado por ciegos, sería también idóneo, ¿no? Entonces también falta la academia en ese código. Uh-huh. Regresando a este tema de las cooperativas, la aplicación de estas nuevas disposiciones podría afectar a 259 cooperativas que con sus cuentas actuales no podrían cumplir con la disposición de patrimonio técnico tal como usted lo señalaba, pero lo que se apuntaría a que estos cambios busquen continuar con una línea de fortalecimiento técnico del sector que ha venido dando resultados desde el 2012 de acuerdo a lo que dicen los expertos, Po. Sí, o sea, hay que darles la oportunidad a esas cooperativas, porque de alguna manera ellos atienden a sectores más rurales con unas especificidades muy locales. Entonces, además hay que entender que ellos no tienen fin de lucro, ellos más piensan en la sostenibilidad y el bienestar social de sus comunidades. Entonces, no pueden aplicar las reglas financieras de los grandes bancos a cooperativas que desarrollan lo local, ¿no? y un sistema económico cooperativo. Ahora, ¿cuáles serían los desafíos del próximo gobierno que prácticamente se elegirá el 11 de abril en torno a los resultados negativos que dejó la crisis del año pasado, que son difíciles, por supuesto, de resolver? Las ventas disminuyeron en más de 27,000 millones de dólares en comparación al 2019. Las principales actividades económicas registraron una contracción y se estima que el Producto Interno Bruto cayó en alrededor del 9%. Tal como están las cosas, ¿qué tipo de gobernabilidad se le viene al futuro presidente Epo? Es muy complicado. En estos casos no hay cómo entrar, vamos a hacer el debate, vamos a hacer un acuerdo nacional. No, el que entre tiene que ya ejecutar. Es el plan de vacunación. ¿Hasta cuándo vamos a poder vacunar? Si no podemos vacunar, no va a venir la inversión extranjera. Nadie va a invertir en un país donde la mayoría de la gente aún puede contagiarse o puede morir del COVID. Ese es un gran riesgo. Entonces, el plan de vacunación es esencial para cualquier reactivación económica. Aparte de eso, a corto plazo, créalo o no, siempre se hace las dos. Yo siempre he dicho, haga las dos, no se centre en la una. En el caso de demanda agregada, o sea, hay que aumentar el consumo y esa es esa inyección del que habla los candidatos. Al mismo tiempo, el otro candidato de oposición también habla de que hay que reactivar la productividad. También estoy de acuerdo en las dos, se puede hacer las dos. Pero de inmediato generalmente es la demanda. Tenemos que aumentar el consumo de bienes y servicios y la productividad también hay que apoyarla, darle esos créditos blandos, pero también pensando a largo plazo a quién queremos vender, cómo queremos reincentrarnos a la cadena de productividad mundial. Y eso toma más tiempo. Eso realmente un proceso es de 25 años. Y eso hay que hacerlo todos los días. Pero si queremos reactivar de inmediato, ver resultados, la pandemia, salvar empleos, generalmente tiene que ver con estimular la demanda agregada, ¿no? El consumo, la inversión pública, que puede atraer inversión privada. Entonces, eso es lo más inmediato, porque lo único que puede remar a contracorriente es el Estado. Y lo inmediato también sería, independientemente de cuál llegue a la presidencia de la República, continuar endeudándonos o continuar también con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional que tenía previsto un desembolso casi ya en estos meses, Po. Así es.
nuestra situación, hay que entender, nosotros no emitimos moneda, entonces tenemos que encontrar la liquidez de cualquier manera. Y por eso es o repatriamos nuestro propio dinero que está en Suiza o pedimos prestado a multilaterales. Y esto lo está haciendo todos los países del mundo. Y nadie lo ha hecho como nosotros. Realmente hay gente, los países desarrollados están emitiendo más moneda, están dando más servicios o beneficios de desempleo mientras ocurre la pandemia, mientras se estén vacunando, ¿no? Entonces, es complicado, pero venga quien venga, no puede meterse a acuerdos, tiene que ejecutar. El primer día es ya ejecutar, decir cuál es el plan de vacunación, cuáles son las estrategias para reactivar la economía, ya sea de la demanda o la oferta. Generalmente la demanda es más rápido, y la oferta se demora más, o sea, es como decir, le doy la plata para que usted invierta. Usted ya tiene la fábrica, ¿quién quiere venderle? Entonces, las dos se deberían hacer, pero más rápido, primero darle al consumidor, ¿no? Poner más plata en los bolsillos del pueblo. Eso tiene un efecto más de reactivación inmediata que la productividad. Y tal No hay que como, descuidar nunca la productividad. sí, y tal como están las cosas, se puede decir que al finalizar este 2021 se puede hablar de un ligero crecimiento económico. ¿Hay esas expectativas? Eh, bueno, yo no sé de dónde salen estos cálculos. Según el FMI vamos a crecer 3%. 3.1. Sí, yo no le veo, porque a 4% nos llamaban el jaguar de Latinoamérica, entonces, y hasta las elecciones que va a ser en mayo, ya pasaron 5 meses. Cualquier política fiscal generalmente lo vemos después de un año, 6 meses. O sea, decimos que la política fiscal es como manejar un carro, usted quiere girar a la izquierda y 6 cuadras después lo hace. Entonces, no creo que veamos esa reactivación o ese crecimiento de 3%. Además de ese plan de vacunación, con todo el relajo que hemos visto, no creo que se vaya a arreglar hasta septiembre, octubre, veremos algo. Pero por el momento no están llegando las vacunas, pero tampoco es culpa del gobierno, ¿no? Es porque realmente la oferta de estas vacunas es muy limitada. Y de los números del déficit sí se puede hablar de cómo cerraría este 2021. Sí, o sea, el déficit, depende a quién le pregunte, será de 8.000 a 10.000 millones, pero va a estar en déficit, todo el mundo está en déficit, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Y la idea es, quiere mantener usted, ¿no?, el empleo. Uno de los pocos empleos formales que tiene el país es el servicio público. Ujú. Entonces, tampoco debemos desconfigurar esa estructura. eh, yo no entiendo cuál sería la razón, ¿no? Lo que falta, lo que nos ha mostrado la pandemia, no es que necesitamos, tenemos demasiado Estado, más bien falta Estado, falta más Ujú. servicios de salud, o sea, tenemos de educación, estamos preparados, por ejemplo, para dar la educación virtual o la, la presencial, ya teníamos problemas, ahorita que estamos a la virtual tampoco hemos resuelto ese problema. Ujú. Entonces, y esto no se resuelve solo con la empresa privada, hay que trabajar con la empresa privada, pero el Estado tiene que dirigir estas acciones económicas. Perfecto, Po, con eso nos quedamos. Muchas gracias por participar con nuestra audiencia sobre estos análisis que son muy oportunos e importantes para la ciudadanía. Gracias, Po. Muchas gracias, Jaime, siempre un gusto. Gracias a usted.